Dicen que la soledad duele, y es verdad. Duele como una herida que nadie ve, como un grito que se ahoga sin que nadie lo escuche, como un camino oscuro donde cada paso retumba más fuerte que el anterior. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que no estás solo por error? ¿Qué pasaría si te dijera que tu soledad no es el final, sino el principio de tu transformación? Hoy vas a escuchar la historia de un lobo expulsado, herido y roto, que caminó por bosques más fríos que cualquier invierno. Caminó con hambre, con miedo, con dudas, pero también con una chispa que se negaba a morir. Una chispa que no sabía explicar, pero que lo empujó hacia un destino que jamás habría imaginado. Una chispa que le enseñó que la soledad no destruye. La soledad forja, la soledad pule, la soledad moldea. Si hoy te sientes solo, si sientes que caminas sin rumbo, si sientes que la vida te empuja a un rincón donde nadie te ve, quédate, porque esta historia no es solo la historia de un lobo, es la historia de cualquiera que haya sentido el frío del rechazo, el peso del abandono o la oscuridad de no saber a dónde pertenece. Es la historia que podría cambiar la forma en que entiendes tu propio dolor. Prepárate, porque después de escuchar esto, tal vez entiendas que no estás roto, tal vez entiendas que solo estás siendo preparado. ¿Alguna vez te has sentido como si el universo entero se hubiera olvidado de ti? ¿Has sentido que das, entregas, te esfuerzas y aún así terminas solo? Si esa sensación te es familiar, si hay noches en las que te preguntas, ¿qué hice mal? Si hay días donde caminas con un nudo en la garganta que no sabes explicar, entonces esta historia va directo a tu alma. La historia de un lobo que lo perdió todo. Un lobo que fue rechazado, traicionado, expulsado. Un lobo que se vio obligado a caminar solo por bosques donde solo sobreviven los más determinados. Y aunque al inicio él creyó que su soledad era una condena, descubrió algo más profundo, que aquella soledad era el comienzo de la vida que estaba destinado a vivir. Escucha con atención, porque lo que le pasó a él, tal vez te está pasando a ti, y no por error. Había una vez un lobo joven que nació en lo más profundo del norte, donde los árboles susurran historias antiguas y los inviernos parecen eternos. Los lobeznos solían jugar entre la nieve, correr entre las sombras y perseguirse sin preocupación alguna. Era lo normal, lo esperado, lo natural. Pero aquel lobo, al que llamaremos Aren, no era como los demás, no tenía un tamaño extraordinario, ni una fuerza sorprendente, ni una velocidad fuera de lo común. Lo que lo distinguía era algo que no se medía con músculos ni con destreza. Era su mirada, una mirada intensa, atenta, profunda, como si el mundo estuviera tratando de esconderle algo y él quisiera descifrarlo. Mientras los otros cachorros jugaban sin pensar, Aren observaba. Mientras los demás seguían al líder sin cuestionar, él preguntaba, ¿por qué? Tenía una curiosidad que lo hacía diferente, una inquietud innata, un sentido interno de propósito que él mismo no entendía. Para algunos, eso lo hacía especial. Para otros, lo hacía peligroso. En la manada, lo diferente suele inquietar. Y aunque Aren jamás quiso sobresalir, su espíritu lo empujaba a aprender, a crecer, a entender. Era como si la vida estuviera preparándole un sendero distinto, aunque él todavía no podía verlo. Su madre solía lamer su frente y susurrarle, «Tienes fuego en el alma, hijo, y el fuego puede iluminar, o puede asustar». Aren no entendía entonces lo que aquella frase significaba, pero con el tiempo lo descubriría de la manera más dura. Era un joven lobo con un espíritu de líder, con potencial, con instinto. Pero el destino, caprichoso como siempre, estaba a punto de darle un golpe que cambiaría todo. Aren comenzaba a tomar su lugar dentro de la manada. No era el líder, pero era respetado. No era el más fuerte, pero era confiable. Y muchos lobos jóvenes empezaban a seguirlo espontáneamente. Eso nunca pasa desapercibido. Algunos adultos comenzaron a verlo con ojos distintos,
con recelo, con temor, con envidia. Es demasiado curioso, demasiado observador, demasiado influyente, y lo que en otro contexto habría sido admiración, se transformó en amenaza. Una noche, cuando la luna estaba oculta tras un manto espeso de nubes, varios lobos se acercaron a él, sin razón, sin explicación, sin compasión. Fue empujado, mordido, acorralado. Lo llamaron traidor sin que él entendiera por qué. Lo acusaron de desestabilizar la manada cuando lo único que él había hecho era ser él mismo. Y antes de poder defenderse, fue expulsado. Aren quedó tirado en la nieve, con su cuerpo adolorido y su corazón hecho pedazos. Trató de regresar, pero la manada lo recibió con gruñidos, con dientes, con violencia. Ese fue el momento en el que lo entendió. No había vuelta atrás. No tenía hogar, no tenía manada, no tenía nadie. Caminó bajo un cielo sin luna, con el eco de su propio aullido como única compañía. Y ahí comenzó verdaderamente su historia. Las primeras noches fueron una tortura. El frío no solo le congelaba los huesos, también le congelaba el alma. El viento era un monstruo que rugía entre los árboles. Los cuervos, con sus graznidos agudos, parecían burlarse de su dolor. Las sombras se movían como si quisieran devorarlo. Aren no tenía refugio, no tenía abrigo, no tenía un lugar donde sentirse a salvo. Pero lo peor no era el frío, no era el hambre, no eran los depredadores que rondaban la zona. Lo peor era el vacío. Ese vacío que te hace dudar de tu existencia. Ese vacío que te susurra que no vales nada. Ese vacío que te pregunta, ¿de verdad alguien te necesitará alguna vez? Pasaban las horas, y él no podía detener los recuerdos que lo perseguían. Las miradas de desprecio, los empujones, los insultos, la traición. A veces cerraba los ojos esperando no volver a abrirlos. A veces deseaba que una bestia terminara con su sufrimiento, pero algo dentro de él, una chispa rebelde, una vocecita interna, un instinto ancestral, lo empujaba a seguir caminando. Era como si algo en su interior se negara a morir. Como si aquel dolor, por muy insoportable que fuera, estuviera forjándolo para algo más grande. Al amanecer, Aren decidió que tenía que sobrevivir. La vida no se detenía solo porque él estuviera sufriendo. Trató de cazar renos. Falló. Persiguió presas pequeñas. Falló. Intentó emboscar un ave herida, y aún así falló. Cazaba torpemente. Sus patas se hundían en la nieve. Se cansaba rápido. Sus heridas le ardían cada vez que hacía un movimiento brusco. Una vez cayó tan fuerte que rodó cuesta abajo entre arbustos y piedras, raspándose el cuerpo. Se quedó allí, tirado, jadeando, con la nieve pegada a su pelaje como si la muerte hubiera decidido abrazarlo. Pero no se quedó quieto, no se rindió, no se quedó esperando que alguien lo salvara. Se levantó, cojeó, avanzó, seguía fallando, pero seguía vivo. Cada fracaso lo acercaba a la muerte, pero también lo hacía más consciente de su propia resistencia. Algo dentro de él sabía que aquella soledad no era su final, sino su transición. Días después, aún debilitado, Aren vio a lo lejos otra manada. Lobos fuertes, un grupo numeroso, una oportunidad de pertenecer. Con esperanza ingenua, se acercó lentamente, como quien pide una segunda oportunidad. Pero antes de dar 3 pasos, los gruñidos comenzaron. Los colmillos se mostraron, los cuerpos se tensaron. Era un forastero. Y en el mundo salvaje, lo diferente se elimina antes de que se convierta en un problema. Fue atacado, perseguido, empujado nuevamente hacia la soledad que tanto le dolía. Aulló. Pero esta vez su aullido no era de miedo, era de rabia, de indignación, de cansancio. Ese día entendió algo brutal. El mundo no siempre te da un lugar. Hay veces en las que te lo tienes que construir tú. Una noche, agotado, Aren se dejó caer en medio del bosque.
El cielo estaba tan despejado que parecía un océano invertido lleno de estrellas frías y distantes. No había viento, no había ruido, no había nada. Solo él y su dolor. Miró hacia arriba y sintió el peso de su existencia. Demasiado grande el universo, demasiado pequeño él. ¿Por qué me tocó este camino? ¿Por qué tuve que perderlo todo? ¿Será que estoy destinado a caminar solo para siempre? No obtuvo respuesta, solo el crujido de una rama lejana, solo el susurro helado que no abraza, sino que araña. Aren no lloró. Ya ni siquiera tenía lágrimas. Estaba vacío, completamente vacío. Como si el alma también se le hubiera congelado. Ese fue su fondo, su momento más oscuro. El instante en el que cualquier otro se habría rendido, pero justo cuando la desesperanza parecía a punto de devorarlo, algo se movió. Un sonido suave, casi imperceptible, rompió el silencio absoluto. Aren abrió los ojos. Desde lo alto de un roble descendió una figura majestuosa. Un búho de plumaje gris plateado, de ojos tan profundos como la noche misma. El búho no representaba amenaza, no representaba alimento. Representaba algo más, algo que Aren no había sentido en mucho tiempo. Presencia. El ave lo observó con una serenidad desarmante. Parecía verlo por dentro. Parecía leer su alma herida. Aren bajó la mirada, avergonzado de lo que se había convertido. Un lobo solo, sucio, derrotado. El búho no dijo nada al principio. Solo lo miró. Y en esa mirada había comprensión. Había compasión. Había verdad. Finalmente, con una voz suave, profunda, antigua, una voz que no se oye con los oídos, sino con el alma. El búho habló. No estás solo por error, joven caminante. Aren sintió que algo dentro de él se quebraba, y sin poder evitarlo, dejó salir todo lo que había guardado durante tanto tiempo. No pedí esto. Solo quería pertenecer. Solo quería un hogar. Estoy cansado, tan cansado que a veces solo quiero cerrar los ojos y no despertar. El búho no lo interrumpió, no lo apresuró, lo escuchó, lo sostuvo con su silencio. Cuando Aren terminó, el ave inclinó la cabeza con suavidad. No temas a tu soledad. No es un castigo, es una etapa, un paso sagrado, un camino que solo recorren aquellos que tienen algo grande que entregar al mundo. Aren levantó la vista. Sus ojos estaban heridos, agotados, pero atentos. ¿Y si este dolor nunca se va?, preguntó. El dolor deja marcas, respondió el búho. Pero no todas son heridas. Algunas se vuelven mapas, guías, rutas, luz. Te sientes roto porque ya no eres el mismo, pero eso no es debilidad. Eso es evolución. Y con esas palabras, algo cambió en Aren. No de golpe, no mágicamente, pero cambió. Una semilla fue plantada. Una semilla que con el tiempo daría fruto. Esa noche Aren no durmió. No porque tuviera miedo, sino porque algo dentro de él estaba despertando. El búho, antes de marcharse, solo dijo una última frase. Cuando llegue el momento, otros vendrán. Esa idea resonó en él como un eco lejano. ¿Otros? ¿Quiénes? ¿Para qué? No lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía una dirección. No sabía hacia dónde iba, pero sabía por qué caminaba. La soledad que antes lo aplastaba, ahora lo moldeaba. El frío que antes lo castigaba, ahora lo fortalecía. El silencio que antes lo ahogaba, ahora lo enseñaba. Aren entendió algo fundamental. No estaba siendo destruido, estaba siendo pulido. Cuando llegó el amanecer, Aren se levantó distinto. No más ligero, no más fuerte, no más rápido, pero sí más consciente. Sus pasos, antes erráticos, ahora eran firmes. Su respiración, antes temblorosa, ahora era estable. Su mirada, antes perdida, ahora tenía propósito. Cazaba mejor. Fallaba sí, pero cada fallo era aprendizaje y no derrota. Sus sentidos se agudizaron. Su cuerpo se fortaleció. Su mente se expandió. Ya no sobrevivía, ahora vivía.
Leer el bosque dejó de ser una lucha y comenzó a ser un lenguaje. Escuchar el viento dejó de darle miedo y comenzó a dar señales. Sentir la soledad dejó de ser tortura y se convirtió en compañía. Un día, mientras avanzaba con la seguridad que solo da el propósito, Aren vio algo que lo detuvo. Otro lobo. Solo. Herido. Con la misma mirada que él había tenido tiempo atrás. Aren no huyó, no atacó. Simplemente lo observó. El otro lobo se acercó con cautela, no buscaba pelea, buscaba comprensión. Sin palabras, caminaron juntos. Poco después se unió otro más. Joven, impulsivo, pero con un fuego en los ojos que Aren reconoció al instante. Era como si la vida estuviera reuniendo fragmentos rotos para formar algo nuevo. No se unieron por necesidad. No se unieron por conveniencia. No se unieron por miedo. Se unieron por historia, por destino, por propósito. Aren no se proclamó líder. No dio órdenes, no impuso nada. Pero la fuerza de su ejemplo, la forma en la que cazaba, la tranquilidad con la que tomaba decisiones, la manera en la que avanzaba incluso cuando fallaba, todo eso lo convirtió en guía sin proponérselo. Aprendieron a cazar juntos, a protegerse, a confiar. Lo que antes hacían solos, ahora lo hacían como un equipo, y cada victoria los unía más. Con el tiempo, aquella pequeña manada empezó a hacerse legendaria. Llegaron más lobos, lobos heridos por su pasado, lobos exiliados, lobos que habían sentido en su alma el mismo dolor que Aren había sentido, y encontraron en él lo que nunca encontraron en ningún otro sitio: un propósito, un lugar, una razón. Lo que comenzó como una tragedia personal se transformó en una historia épica de liderazgo, fuerza interior y renacimiento. Aren, el lobo que una vez fue expulsado, traicionado y dejado para morir, terminó liderando la manada más fuerte, más unida y más respetada de toda la región. No porque lo buscara, no porque lo deseara, no porque quisiera poder, sino porque fue fiel a su camino, a pesar del dolor, a pesar del frío, a pesar de la soledad más dura. Cada cicatriz se convirtió en sabiduría, cada caída en carácter, cada noche oscura en fuego interior. Y su aullido, el mismo que alguna vez fue un grito de auxilio, ahora era un llamado poderoso que resonaba entre los árboles. No era un lobo solitario, era una leyenda. Si tú hoy te sientes como Aren, solo, herido, perdido, vacío, escucha bien esto. No estás perdido, no estás roto, no estás siendo castigado, estás siendo formado, estás siendo templado, estás siendo preparado para una versión de ti mismo que todavía no puedes ver. La soledad que tanto duele es la misma que está construyendo tu fuerza interior. El silencio que tanto pesa es el mismo que te está enseñando a escuchar tu propia voz. El vacío que sientes no es muerte, es espacio. Espacio para que renazcas, así que no te rindas, no apagues la chispa, no creas que tu historia terminó, porque igual que Aren, tu momento llegará, y cuando llegue, entenderás por qué tuviste que caminar solo tanto tiempo. Ahora dime en los comentarios, ¿te sientes identificado con esta historia? ¿Has tenido noches oscuras donde solo tú conoces tu lucha? Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale like. Compártela con alguien que lo necesite y suscríbete para más historias que sanan, que transforman y que despiertan. Gracias por llegar hasta el final. Y recuerda, la soledad no te rompe, te revela.